innovación pedagógica sostenible y una innovación pedagógica para los centros educativos se basa en varias claves y varios retos que tenemos que atender. Podemos hablar que la innovación pedagógica es posiblemente la inversión más importante que tiene que hacer y debe hacer un centro educativo, porque al final aquello que hacemos en las aulas es lo que identifica a un centro educativo y lo hace diferente de otros, ¿no? Le da su identidad pedagógica y hace también que tengan viabilidad a largo plazo, ¿no? Por tanto, hoy vamos a hablar de una cosa muy importante, que es la innovación pedagógica y sostenible. ¿Por qué? Porque la innovación no podemos considerarla solamente como un evento, algo que ocurre de vez en cuando, como algo que compramos, como un producto que compramos y que implementamos en el centro. La innovación pedagógica tampoco es algo que se nos ocurrió, que fuimos a un curso y que vimos que está muy bien, entonces hay que implementarlo en el centro, porque tiene poco sentido eso, porque es poco resistente al cambio y al tiempo, ese tipo de innovación. Y entonces tenemos que pensar en la innovación más como un proceso, como algo sistemático, algo que vamos desarrollando cada año. La innovación no como el último que ha salido en el mercado, sino la innovación como algo que nos hace ser más coherentes como colegio con aquello que queremos conseguir en nuestros alumnos, ¿no? Por tanto, la innovación nace precisamente de hacernos esa pregunta: ¿qué queremos que aprendan nuestros alumnos? ¿Qué queremos conseguir en ellos? ¿Qué queremos que sepan hacer y que sean cuando acaben su formación con nosotros, ¿no? Y a partir de tener muy claro ese horizonte, ese faro, podemos comenzar a preguntarnos, bueno, y entonces, ¿qué tenemos que hacer en las aulas para conseguir ese aprendizaje, ¿no? Y no solo en las aulas, ¿qué tenemos que hacer en el centro? ¿Cómo nos tenemos que organizar? ¿Cómo nos tenemos que desarrollar profesionalmente como docentes, ¿no? Todos estos son aspectos importantes para abarcar la innovación también como un sistema, ¿no? De manera sistémica, donde no solamente vemos aspectos pedagógicos, sino también todo aquello que permite que la innovación pues tenga una tierra fértil donde crecer, desarrollarse, enraizarse en el centro y convertirse en algo institucional, ¿no? La innovación pedagógica al final es considerar, desarrollar hábitos docentes colectivos, ¿no? No como aquello que ocurre en un aula de vez en cuando, porque eso para un alumno le dice muy poco, es como una anécdota: pasé por ahí y entonces lo vi de un profesor, sino como algo que podemos garantizar entre todos los que formamos a esos alumnos, digamos, ¿no? Y por tanto es algo que debe de ocurrir en todas las aulas y que por tanto le da consistencia a nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje y nos permite tener más calidad educativa. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Además, esta tarde lluviosa en Zaragoza tiene todavía más mérito el estar aquí. Bueno, hoy tenemos la conferencia Nuevos retos en torno a la innovación pedagógica sostenible y nos acompaña Federico Malpica. Actualmente estamos viviendo pues, un cambio de paradigma importante en la educación. Desde aquí estamos siendo testigos de esta nueva docencia, de estos nuevos métodos de aprendizaje. Recientemente, este fin de semana, Ibercaja Patio de la Infanta ha sido sede del segundo Congreso Europeo Flip Classroom, y a lo largo de todo el programa Educar para el Futuro pues hemos tenido la oportunidad de escuchar las ponencias de verdaderos líderes en torno a la innovación educativa. Y en torno a la innovación educativa nos parecía muy importante aportar también toda la infraestructura necesaria para que esa innovación educativa se pueda, por una parte, prolongar en el tiempo, por eso hablamos de sostenibilidad, y por otra parte, de efectividad en los centros educativos. Nosotros, como saben, desde la obra social de Ibercaja no somos expertos en innovación educativa. Lo que sí que queremos a través de nuestra línea Iniciativa Educa es apoyar ahora mismo el cambio de paradigma que se requiere en la educación, y lo hacemos a través de los expertos, dando voz pues a todos los profesionales expertos en la materia a nivel nacional y a nivel internacional. Y eso es pues, lo que vamos haciendo, sobre todo en el programa Educar para el Futuro 2016, que este año pues, ha finalizado en el mes de abril, y luego a lo largo de todo el año. Recientemente también hemos tenido aquí a Iwan McIntosh y pues nos parecía muy importante la colaboración que nos sugirió el Instituto Scalae para diseñar un programa titulado Implementación en la innovación pedagógica en los centros educativos,
por el que, de una forma estudiada y estructurada, pues se trata de proporcionar esas herramientas que pueden ayudar a que los centros escolares implementen esa innovación educativa. Este programa lo vamos a poner en marcha el curso 2016-2017 y el director de este programa es Federico Malpica, que hoy tenemos el gusto, ¿no?, de que esté aquí con nosotros compartiendo esta conferencia, que es una conferencia presentación de este programa. Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí, Federico, y pues me van a permitir comentar algunos rasgos del currículum de Federico Malpica. Federico es profesor, invitado, investigador, asesor y doctor en Educación, Calidad y Procesos de Innovación Educativa por la Universidad Autónoma de Barcelona. Participa en el desarrollo de soluciones para la mejora continua de la práctica docente y es experto en las áreas de calidad e innovación educativa, dirección estratégica, desarrollo organizativo y gestión del cambio, así como en la transformación de la práctica educativa. Actualmente es director del Instituto Scalae para la calidad de enseñanza-aprendizaje. Ha recibido distinciones como el Premio Extraordinario de Doctorado otorgado por la Universidad Autónoma de Barcelona o la beca Beatriu de Pinós para investigadores en el ámbito profesional. Es autor de numerosos artículos y publicaciones, entre las que cabe destacar el libro 8 ideas clave, calidad en la práctica educativa, referentes, indicadores y condiciones para mejorar la enseñanza-aprendizaje. Es además ponente habitual en congresos nacionales e internacionales sobre temas educativos. La iniciativa de organizar este programa en colaboración con el Instituto Scalae surgió a raíz del programa Educar para el Futuro. El Instituto Scalae, como otras instituciones, han participado este año en el programa y nos planteó la necesidad de organizar un programa con una mayor continuidad y una mayor profundidad. Y desde la obra social de Ibercaja, en esa línea que les comentaba de apoyar la innovación educativa, decidimos sumarnos a este proyecto y el programa pueden tenerlo a su disposición, el programa informativo de este programa de más larga duración. Y bienvenido, Federico. Muchas gracias. Y nada, estamos encantados, ¿no? Yo me voy a bajar ahora porque después estableceremos el coloquio cuando Federico termine la conferencia. Muchas gracias a todos. Bien, muchísimas gracias, Ana Farré. Muchas gracias también a la obra social de Ibercaja y muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí el día de hoy. En este ratito, que la idea es compartir algunos temas, algunas claves, algunos retos, digamos, de la innovación pedagógica sostenible en los centros, y me gustaría que, si es posible, también nos lleváramos alguna cosa útil que pudiéramos reflexionar ya cada quien en su centro educativo, en su institución, con sus propios colegas. Yo creo que aquí puede haber unos temas interesantes, y también en el coloquio, pues a ver si también enriquecemos con un poquito de conversación al respecto de este tema que supongo que a mí y también a todos y todas vosotros pues, os resulta apasionante, el tema de la innovación educativa. Yo creo que, digamos, para comenzar, a mí me gustaría establecer claro una cosa. Digamos, cuando hablamos de innovación pedagógica, de innovación educativa, estamos hablando del activo más importante que tiene un centro educativo, porque es aquello que realmente le hace diferente de otros centros, aquello que podemos hacer en las aulas, aquello que nos identifica pedagógicamente como centro, es realmente lo que nos hace ser diferentes de otros y tener nuestra propia identidad y de alguna manera nuestra propia oferta. Yo siempre digo, ¿no?, que si un centro educativo, imaginaros que tiene muy buenas instalaciones, da excelentes clases, son muy buenas sus clases, y un día, el lunes, llega todo el mundo allá al centro y el centro se ha quemado. O sea, ya no se puede entrar porque ha habido un incendio y está todo quemado. O sea, es más, está prácticamente para tirarlo, para demolerlo. Ya no se puede ni entrar, no se puede hacer nada. Por tanto, pues bueno, y el equipo directivo dice, bueno, menos mal, tenemos un buen seguro
Así que podremos ir a unos terrenos que podemos alquilar y haremos unas aulas prefabricadas mientras reconstruimos el centro. Pero claro, reconstruir un centro pues puede ser 1 año, 2 años de trabajo hasta que podamos volver, ¿no? Yo digo, si el centro da muy buenas clases, excelentes clases, ¿qué harán los padres de familia? ¿Se dejarán a sus hijos en aulas prefabricadas o se los llevarán a otro centro? Porque claro, allá en aulas prefabricadas no queremos estar. ¿Qué harán los padres de familia? Diríamos, ¿no? Pues los dejarán en el centro, porque el centro es muy bueno, da muy buenas clases, ¿no? Por tanto, entendemos que lo más importante de un centro educativo no son sus instalaciones, ni es su infraestructura, ni cuántas canchas de fútbol tengan, sino lo más importante de un centro educativo es qué pasa dentro de las aulas, ¿no? ¿Qué hacemos allá, ¿no? Y hoy me gustaría hablar de esto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos en las aulas? ¿Cómo podemos hacerlo mejor? Ya lo hacemos bien, pero siempre lo podemos hacer mejor. Esa es la idea de la calidad, la idea de la innovación. ¿Cómo podemos introducir nuevas cosas dentro de las aulas, ¿no? Es un poco la idea de la innovación pedagógica. ¿Y por qué sostenible? La idea de hablar de la innovación pedagógica como sostenible es hablar claramente, y lo quiero decir el día de hoy, que distingamos la innovación no como un producto. La innovación no es un producto, algo que compramos, algo que adquirimos y que instalamos en el centro, sino hablar de la innovación como un proceso, como algo que desarrollamos, como algo que se mantiene en el tiempo, que tiene duración a largo plazo, digamos, ¿no? Y por tanto, ¿cuáles son los retos de una innovación así? Porque si solo es un producto que compramos y que ahora decimos, pues hoy adquirimos una metodología, mañana adquirimos otra, sin mucho sentido, pues eso normalmente es poco resistente al cambio, ya lo hemos visto, y al tiempo, ¿no? En el tiempo esto, pues, una vez que baja el suflé, esto va quedando un poco en el cajón del olvido. Y por tanto, ¿cómo hacer que sea resistente al tiempo y que se mantenga, ¿no? Y un poco la idea de hoy es dar algunas claves en ese sentido, ¿no? En este reto que tenemos de que aquello que invertamos al final perdure en el tiempo y sea parte de nuestro centro, ¿no? Bien, vamos a comenzar con una pregunta, que es, ¿qué desea conseguir toda institución educativa? ¿Qué queremos? ¿Qué deseamos conseguir como institución educativa? ¿Qué deseamos? Supongo que deseamos que nuestros alumnos aprendan, ¿no? ¿No? Cumplir, ¿no? Exacto, ¿no? Que desarrollen unas competencias, diríamos, ¿no? O que se desarrollen nuestros alumnos, que se formen, que aprendan cosas, ¿no? Yo creo que es lo que quiere toda institución educativa, que al final sus alumnos aprendan. La pregunta es ¿aprender qué? ¿Y de qué manera, digamos, ¿no? Por tanto, diríamos, estamos en educación en el ámbito de cumplir expectativas, en un ámbito donde la idea es cumplir expectativas. Y por tanto, nosotros ya ponemos un listón, que es aquello que queremos que nuestros alumnos aprendan, ¿no? Entonces, eso está pues, en nuestras finalidades educativas, en nuestro proyecto educativo. Decimos cuando los alumnos acaben, ¿no? Pues tendrán que haber desarrollado todas estas competencias, y la idea es cómo lo cumplimos. Y realmente los resultados de aprendizaje se parecen a ese alumno que decíamos que íbamos a conseguir, a ese tipo de persona que queríamos formar. Y un poco aquí está la idea digamos, de la calidad educativa, ¿no? ¿Qué tanta coherencia tenemos entre aquello que prometemos, ese tipo de alumno que queremos formar, y luego lo que realmente estamos consiguiendo en las aulas, ¿no? Cuando eso se consigue, nosotros podemos ver las escuelas que son de referencia a nivel mundial, es porque están consiguiendo esos resultados, porque aquello que habían prometido, ese tipo de alumno que querían formar, lo están realmente consiguiendo y se nota. Los alumnos lo notan, lo ven, las familias también, la propia comunidad, y por tanto se convierten en un centro de referencia. Los centros son de referencia a nivel mundial porque tienen una manera de trabajar en las aulas que permite que esto se cumpla. O sea, porque tienen un proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene consistencia. Digamos que no son cosas que ocurren de vez en cuando en un aula, sino que han logrado que eso ocurra en todas las aulas de tal manera que los alumnos tienen un estímulo coordinado y les permite aprender, ¿no? Por tanto, ¿qué generan unos resultados educativos adecuados? Satisfacción de expectativas, ¿no? Si eso sucede muchos años, la escuela gana prestigio, y por tanto también aumenta el prestigio de la institución. Incluso instituciones que en su momento formaban muy bien los alumnos y prácticamente todos aparecían con este perfil de salida cuando ya acababan su formación, y hoy en día ya no es tanto así, pero siguen viviendo el prestigio. Y por tanto es algo que se gana en el tiempo y luego que dura, digamos, ¿no? Y luego, si logramos cumplir esas expectativas suficiente tiempo, también ganamos viabilidad a largo plazo, porque al final nos vendrán alumnos, porque todos querrán estudiar aquí. Yo he conocido colegios que tienen algo muy particular, la manera de enseñar es muy particular, y son capaces de que haya familias que hacen media hora, 45 minutos, 50 minutos para poder llegar a ese colegio. Pero si tienes colegios más cerca de casa, sí, pero yo quiero ir a ese colegio, porque allá tienen algo especial, algo particular, ¿no? Esta es la idea de la innovación pedagógica
de desarrollar una metodología propia y una manera de ser como colegio que nos identifique y que nos permita tener eso, ¿no? Cumplir las expectativas, generar prestigio y viabilidad a largo plazo, ¿no? Pero eso no lo podemos conseguir solo con algo que hace algún docente en un aula o algo que hacemos esporádicamente, ¿eh? Yo que me dedico a esto, y bueno, en los últimos 10 años me ha tocado visitar diversas instituciones educativas, tanto centros educativos, tanto aquí en España como en Latinoamérica, pues precisamente mi especialidad presenta esto de la innovación. Entonces, cuando voy a un centro me dicen, no, nosotros tenemos una innovación muy buena. Y digo, a ver, pues enseñadme, ¿no? Me llevan a un aula y me dicen, mira, este profesor hace esto que es muy interesante. Y veo, y sí que es muy interesante. Digo, está muy bien esto, está muy bien. Y digo, ¿y consideráis que está muy bien? Y todos dicen, sí, eso es perfecto, está muy bien. Es más, lo tenemos en la web, le hemos sacado fotos, lo hemos presentado en algún congreso. Vale, y si está tan bien, ¿por qué no lo hace todo el centro? Ah, no, esto es de este profesor, esto es lo que él hace. Pero si está tan bien, ¿por qué no lo hacéis todos y todas? Porque la innovación que hace solamente alguien en un aula, eso no es una innovación, eso es una anécdota. Y no lo digo por los docentes, lo digo por los alumnos, que de vez en cuando pasan por ahí y entonces pues reciben eso. Pero si no pasa por ahí, si no le toca con ese docente, ya no lo recibe. Claro, la innovación no es cuando se hace en un aula, sino que la innovación, diríamos, es cuando se hace en todo el centro, ¿no? Esa sería como la innovación educativa sostenible, ¿no? ¿Y cómo conseguimos esto? Claro, al final tenemos que pensar, a ver, ¿cómo formamos a los alumnos? ¿Cómo conseguimos estos resultados adecuados en función de esas finalidades que nos hemos propuesto, ¿no? Y diríamos, ¿con qué metodologías? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo trabajamos en las aulas? Esta es la gran pregunta. Cuando hablamos de innovación, la gran pregunta tiene que ver con qué hacemos dentro del aula. Y diríamos, bueno, nuestros alumnos no se forman solo en la escuela, también intervienen otros factores. Es verdad, ¿no? Diríamos que realmente estamos en una especie como de 3 sistemas, ¿no? Obviamente el alumno se forma a partir de lo que ocurre dentro del aula, en ese intrasistema que es el aula, pero también en lo que ocurre en el centro, que son otros espacios educativos donde también se forma. Y no solo eso, sino que lo que ocurre también en su entorno cercano, en la comunidad, en la familia, ¿no? Es verdad que se forman en todos estos ámbitos, ¿no? Siempre estamos aprendiendo, ¿no? Y diríamos, bueno, un poco esto reflejaría la complejidad de nuestro sistema. Pero diríamos, es que le faltan algunas variables, ¿no? Es un poco más complejo, ¿no? Porque el docente no está solo. Y lo que ocurre con otros docentes en otras clases también está formando a los alumnos. Y los alumnos no están solos. Los compañeros que tienen otras clases y en el centro también todo esto acaba entrando dentro del aula. Las decisiones que toma la dirección sobre cómo organizar el centro también acaban entrando y también afectan el aprendizaje de los alumnos, ¿no? Todo esto, ¿no? Y diríamos, bueno, pues ya está, ¿no? Pero claro, nos hemos dejado la parte de la comunidad, que también es importante, y diríamos que es más complejo. Una cosa así, ¿eh? O sea, al final decimos que estamos en un sistema altamente complejo con un montón de variables. ¿Y por qué? Porque la comunidad también interviene. Y todo aquello que pasa en el entorno también acaba entrando dentro del aula. Y con eso tenemos que lidiar los que nos dedicamos a la docencia, ¿no? Medios internacionales, negocios familiares, redes y lazos personales y también del entorno, políticas, ideologías, influencias, el último culebrón, el último anuncio de televisión, el último video de YouTube, etcétera, ¿no? Todo acaba entrando dentro del aula, ¿sí o no? Y con eso tenemos que lidiar. Y entonces decimos, bueno, si todo esto está formando al alumno, pues ¿qué hacemos? Yo solo soy... ahí estamos, ¿no? También como docentes, ¿no? Pero bueno, hay muchas variables. Por tanto, ¿qué haríamos? Podemos decir, bueno, tenemos 2 opciones. Una, hacemos el avestruz, ¿no? O sea, metemos la cabeza en la tierra, y diríamos, como me dice algún colega, mira, yo les enseño lo que pueda y lo que no ya les enseñará la vida, y a mí dejadme en paz, ¿no? Sería una manera. La otra manera es decir, no, como estamos en un sistema altamente complejo, necesitamos dotarnos de herramientas para manejar esa complejidad. Y aquí es donde entrarían los procesos de innovación educativa que nos permitan manejar esa complejidad. ¿Desde dónde? Claro, no podemos controlar todas estas variables, es imposible. Pero sí hay que tomarlas en cuenta y hay que abarcar la complejidad. Pero fijaros, de todas las variables que están en este esquema, que podéis ver ahí, ¿cuál es la única sobre la que realmente tenemos control? ¿Podemos escoger a los estudiantes que queremos? No. ¿Podemos escoger lo que queremos enseñar? No. Bueno, algo podemos adaptar del currículum, pero al final tenemos que enseñar unos contenidos. Podemos escoger colegas, compañeros docentes, director y directora, comunidad. ¿Qué es sobre lo que realmente tenemos control? Sobre lo que hacemos en las aulas, sobre nuestra docencia. Al final, sobre lo que realmente tenemos control es sobre la práctica educativa.
Pero fijaros cómo esta variable que dice docente, cuando es muy potente, no es cuando pensamos en lo que hace un docente en un aula. Eso no es tan potente. Porque sí, todos nos acordamos de ese profesor que hacía algo diferente o que nos ha marcado, ¿vale? Pero lo que realmente tiene influencia en los resultados globales de nuestro aprendizaje, es lo que hacen todos los docentes, lo que han hecho todos los docentes con nosotros desde que comenzamos hasta que terminamos nuestra formación. Eso es lo que tiene fuerza. Por tanto, la docencia en el siglo XXI no se puede entender como un acto individual, sino que se tiene que entender como un acto colectivo, algo que hacemos entre todos, que desarrollamos entre todos. Y aquí es donde está, cuando hablamos de innovación, por eso no podemos hablar de algo aislado que hace un docente en un aula, ¿no? Sino que tenemos que hablar de cómo lo fomentamos de manera colegiada en un centro. De tal manera que en todos los alumnos que pasen por todas estas aulas reciban ese estímulo de aprendizaje, ¿no? Por tanto decimos, bueno, pues si es el docente el tema, muy fácil, pues montemos cursos de formación para los docentes y así, todos formados, pues tendremos consistencia en las aulas. Pero, colegas, la formación docente no está funcionando, ¿eh? O sea, según estudios, solamente entre un 10 y un 15% de toda la formación que se hace profesional acaba como hábitos docentes, hábitos en las aulas. No funciona. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Porque aquí está la clave, son los docentes, pues pongamos una formación y así todos, y entonces implementaremos bien la innovación, pero la formación no está siendo suficiente. ¿Qué hacemos? ¿Por qué no funciona? Diríamos que no funciona porque, del todo, porque, porque todos los docentes tenemos una mochila. Todos los que damos clase tenemos una mochila. Y en esa mochila llevamos todo lo que sabemos hacer para dar clases. Y lo que hacemos, básicamente, es entrar en un aula, poner nuestra mochila en el escritorio y con lo que llevemos dentro es con lo que enseñamos. Con lo que sepamos hacer como docentes. Nada más, ¿eh? Independientemente de los libros que hayamos leído, los cursos que hayamos asistido, los congresos que hayamos participado, enseñamos con lo que sabemos hacer como docentes. ¿Sí o no? Entonces, dos preguntas de la mochila. Primera pregunta, ¿cómo hemos adquirido, cómo hemos incorporado herramientas didácticas en esa mochila? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cómo? Preparación, ensayo-error, experiencia, ¿no? Pues dando clases, ¿no? Y entre más clases hemos dado, pues más cosas posiblemente hemos incorporado en la mochila. Pero a ver, pero cuidado con lo de la experiencia. Pensad todos el primer día que habéis entrado en un aula. Eso es una cosa que no se olvida, ¿eh? Pensad cada quien, primer día, ¿eh? Ese día no teníamos experiencia, nunca habíamos dado clase, era la primera vez. Y pudimos dar clase, ¿sí o no? Pudimos dar clase. ¿Cómo hicimos? No teníamos experiencia. ¿Qué llevábamos en la mochila? ¿Cómo nos habían enseñado a nosotros? Todos y todas los que damos clase llevamos en nuestra mochila incorporado la manera en la que nos dieron clase a nosotros. ¿Por qué? Porque lo hemos observado miles de veces. Nos pasa diferente de otras profesiones, que cuando alguien entra a la profesión comienza a enterarse de qué va la cosa. Nosotros no. Cuando comenzamos a dar clases llevamos miles de horas de observación de práctica profesional, desde que éramos pequeñitos. Y todo eso lo llevamos aquí, lo llevamos en la mochila. Y lo sabemos hacer, y nos cuesta muy poco reproducirlo. Y con eso, a veces, con lo que damos clase, ¿eh? Luego, obviamente, podemos ir incorporando más cosas, pero eso lo llevamos. Ahora, la pregunta es, ¿y qué prácticas son estas? Bueno, eso cada quien, ¿no? Pero esas que os estáis imaginando, estas las sabemos hacer muy bien. Otras cosas, quién sabe. ¿Qué pasa con la formación? Pues que no lo hemos aprendido igual. Es como si en mi pueblo, imaginaos que en mi pueblo, yo siempre hubiera bailado el vals, que es un baile más o menos sencillo. Entonces, como siempre en mi pueblo se ha bailado el vals, el día que a mí me toca entrar a la pista, ¿qué baile me saldrá? El vals, de toda la vida, es el que he hecho. Y entonces, pues yo, y encima comienzo a bailar y bailo más o menos bien, mira, y encima hasta me dicen, ¡ay, qué buen bailarín! Tal. Pues más gusto me da, y mejor y más ganas me dan de bailar el vals, ¿no? Y así estoy muy contento, hasta que un día llega al pueblo un iluminado, que dice que mi baile ya no es del siglo, de este siglo, que eso es del siglo XIX o XX, y que ahora ya se lleva a otra cosa, otro baile, el baile del siglo XXI. Y digo, pero si yo es lo que he bailado toda la vida, me dice, no, pero eso de baile ya es del siglo pasado. Hoy en día, lo de hoy es el zumba.
¿El qué? El Zumba, es el baile del siglo XXI, tú tendrías que estar bailando esto. Digo, pero si yo en mi vida he visto eso, no te preocupes, te enviaremos un cursillo de Zumba, ya verás que es muy sencillo. Y me envían al cursillo. Y en el cursillo, pues incluso hay más, vienen de otros pueblos, y nos juntamos ahí, y está un experto en Zumba, buenísimo, y buen comunicador además, y pone ejemplos y nos explica la historia y nos dice que es muy interesante, y es más, hasta acaba haciendo una demostración allá, y lo hace bien además, y le aplaudimos, bravo, no sé qué, tal. Y cuando acaba nos dicen las conclusiones, bueno, y ahora ya todos sabéis bailar Zumba y todos, ¿ya habéis entendido eso? Sí. Y cuando volváis a vuestras pistas de baile, bailaré Zumba y todos, sí. Vale, todos regresamos a los pueblos, el primer baile en mi pueblo, entro a la pista de baile, ¿qué baile me saldrá? De toda la vida, el que yo sé bailar, el que me da seguridad, es más, el que me identifica como bailarín. Es lo que sé hacer. Y por tanto, esto nos pasa mucho en educación. No por ir a un curso, a un taller, a un seminario, acabamos transformando la práctica educativa. Esto no necesariamente es así. La mayoría no nos atrevemos a hacer eso. Entendemos de qué va, pero si queremos realmente dominar esto, tendríamos que poder practicar en nuestra pista de baile. O sea, tendríamos que poder practicar en cada aula, en nuestra aula, con ayuda de alguien, para poder dar los primeros pasos y luego que me vayan retirando la ayuda conforme yo sea más autónomo. Y poder reflexionar sobre los pasos mientras estoy aprendiendo, que es, como decimos que se aprende, observación y práctica. Y práctica de lo más simple a lo más complejo y si puede ser con ayuda contingente y reflexión sobre la práctica. Pero esto en las formaciones normalmente no se da. Y yo ya les digo a los equipos directivos, no desperdicéis vuestro dinero, no hagáis cursos que no puedan tener un buen seguimiento, porque todo eso no va a acabar en las aulas, no va a servir para nada prácticamente. Entonces, ¿para qué sirven los cursos? Para darnos cuenta de qué va, o sea, para entender el concepto. Pero si queremos dominar los procedimientos relativos a esto, las habilidades, necesitamos montarlo de alguna manera que podamos tener práctica en nuestros centros. Y eso es muy importante en la innovación. Todo esto lo digo porque es clave en la innovación. La innovación pasa por la capacidad que tengamos los docentes por hacer según qué cosas dentro del aula. Por tanto, la innovación no se da por decreto, ni porque se nos ocurra, ni porque ahora la metodología era muy buena y entonces me traje al gurú de turno para que les dé una charla a mi profesorado. Eso no funciona así. Funciona si somos capaces de incorporar herramientas en la mochila. Y esa es la idea de la innovación. ¿Cómo hacemos para que nuestro profesorado, para que nosotros como docentes seamos capaces de ir incorporando esas herramientas? Aquí está la clave. ¿Cómo hacemos? Entre más herramientas, mejor. Ahora, no que cada quien vaya comenzando a desarrollar sus propias herramientas. La idea, y aquí es donde está la clave también, es que sea colectivo. O sea, que la idea es que esta innovación, las herramientas que vayamos incorporando sean herramientas comunes. De tal manera en que entre más herramientas comunes tengamos, más metodología propia, más consistencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, más identidad y mejores clases y más calidad educativa. Entonces, la idea es ir incorporando eso de manera colectiva, ¿no? Por tanto, condicionantes de la mejora y de la calidad educativa. Pues, ¿dónde están los condicionantes? En la capacidad que tengamos para desarrollar pues, innovaciones, introduciendo herramientas en nuestras mochilas. Depende de las herramientas didácticas que lleve incorporadas y también de poder analizar. La segunda pregunta sería, ¿sabemos lo que llevan en la mochila nuestros colegas de nuestro centro educativo? ¿Lo sabemos? Más o menos. En un pasillo alguien me dijo, en la sala de profesores, me acuerdo que alguien me comentó, hice un proyecto con él. No sabemos bien. Y ese es un problema, porque ¿cómo establecemos la innovación si no sabemos el punto de partida? Tenemos que saber de la A a la Z dónde estamos, porque si no, posiblemente estamos planteando procesos de innovación que están tan lejos de lo que sabemos hacer como docentes, de lo que llevamos en la mochila, que es imposible de implementar. Y por eso tenemos la sensación de que no acaba de cuajar, no acaba de enraizar, no acaba de... Precisamente, posiblemente es porque estamos planteando un paso demasiado largo. Pero eso solo lo vamos a saber si sabemos qué lleva en la mochila nuestros docentes. Y luego la manera de implementar la innovación, que aquí también yo creo que es importante, sobre todo por esto que decimos del desarrollo profesional docente como clave para la innovación. La manera de implementar. Hoy en día, en este mundo hiperinformado, nos llueve un montón de información, de metodologías, que todas suenan muy bien. Y todas parecen muy interesantes. Además, si analizamos cada una de ellas, realmente, y al momento de analizar decimos, es verdad, esto está muy bien, esto también está muy bien, esto también está muy bien.
y decimos, bueno, incluso a veces hasta podemos llegar a decir, ¿y cómo hemos vivido sin ello? Digamos, ¿no? Y por tanto, todo parece muy interesante. Pero lo importante es luego cómo lo implementamos en el centro. Y claro, como tenemos prisa, porque también otros están implementando cosas y ahora se supone que todos tenemos que ser innovadores y tenemos que hacer innovación y tal, pues comenzamos a decir, bueno, pues pillemos uno, el que sea, ¿no? Comencemos por alguna cosa. Y entonces le decimos a nuestros docentes, hey, que ya a partir del próximo curso comenzamos con el tema de inteligencias múltiples, porque esto ya hemos dicho que sí, nuestro director editor ha ido a un curso y ha visto que esto es magnífico y tenemos que empezar a implementar. Entonces comenzamos. El docente, colega, ve su mochila y dice, de esto no sé nada, nunca he visto cómo se hace esto, pero bueno, a ver, explicadme, intentaré hacerlo. Pero el problema es que no queda aquí la cosa, sino que ya cuando estábamos implementando el tema de las inteligencias múltiples, claro, no nos podemos quedar solo con eso. Y entonces decimos, no, pero cuidado, que también el tema de aprendizaje basado en problemas es muy interesante. Por tanto, mira, a ver si puedes, además de las inteligencias, también incorporar esto en tu clase, por favor. Y el otro voltea a ver su mochila y dice, caray, pues esto tampoco... Pero bueno, a ver cómo se hace, a ver, explicadme, y intento ver si lo puedo combinar. Pero claro, aquí no queda la cosa, porque dice, no, es que hemos hecho unas inversiones en infraestructura y claro, las nuevas tecnologías son muy importantes. Por tanto, por favor, también todas las plataformas, el software, los iPads, y si puede ser, pues lo combinas con el aprendizaje basado en problemas y las inteligencias múltiples también. Y el otro voltea a la mochila, dice, caray, esto ya me está superando, pero claro, aquí no queda la cosa porque que todos tienen que saber leer y escribir. Entonces, en tu clase, hagas lo que hagas, también, por favor, temas de lectoescritura, estimular esto también, pero cuidado, que en nuestro centro hay mucho, es de valores y eso hay que cuidarlo mucho. Por tanto, inteligencia emocional, también, por favor, educación emocional, eso lo incorporas en tu clase. Y cuidado, todo con un enfoque por competencias, por tanto, también incorporar la enseñanza por competencias y si puede ser multilingüe, así ya acabamos. Claro, el docente ve su mochila y dice, ¿alguien ha pensado en mí? Yo soy el que tengo que incorporar esto, ¿no? Esto es un poco menos que imposible, porque si analizamos cada una de estas innovaciones como producto, cada una de ellas comporta no una, sino varias herramientas didácticas que el docente tiene que incorporar en su mochila. Varias, Imaginaros que decimos 5. Estamos pidiendo aquí como 30 cosas a incorporar a la vez a un docente. Y luego nos extrañamos cuando nos dicen, estás loco, dejadme en paz. O nos dicen, sí, claro que sí, luego entran, cierran la puerta y seguimos enseñando como autor. Pero es que es imposible así. Por tanto, parte de la innovación pedagógica sostenible, pasa por dosificar los procesos de innovación para transformarlos en pequeñas modificaciones que podamos ir incorporando en el tiempo. Por tanto, la innovación no es como una tormenta que llega, como un evento que hacemos un año y luego ya estamos curados, sino más bien es como una lluvia fina y un proceso que vamos siguiendo sistemático en el tiempo que nos permite poco a poco ir transformando nuestra práctica. O sea, la innovación no puede ir más allá de donde llega la capacidad de nuestros docentes para digerir las innovaciones que vamos implementando. Por tanto, ese sería como nuestro límite y eso es lo que tenemos que cuidar, ¿no? Dosificar la innovación. Bien, bueno, teniendo en cuenta esto, imaginaros que hacemos ahora un ejercicio, que llamo a una alumna, que yo tengo aquí una alumna que le había pedido que viniera, Marta, y le digo a Marta que entre, tengo aquí una silla, aquí sentamos a Marta, que es una alumna de unos colegios vuestros, y Marta tiene una capacidad muy extraña y muy curiosa, que es, ella es capaz de verse a sí misma en el tiempo y ver cómo le va a afectar o le va a influir todo lo que va a aprender con vosotros en vuestro centro a lo largo de toda su formación. Y es capaz de visualizar eso en la vida, cómo le va a influir. Vale. Si Marta estuviera aquí sentada, ¿qué diría Marta? ¿Qué tipo de innovación, cómo le gustaría que se implementara la innovación en vuestro centro? ¿Qué diría Marta? Si Marta pudiera ser consciente de lo que le va a influir todo el aprendizaje que va a recibir en vuestro centro, ¿cómo le gustaría que se implementara la innovación a Marta? ¿Ok? O sea, contextualizada. ¿Qué más? ¿Cada quien en su clase? Dosificada. A ver, vamos a hacer una cosa. Voy a ponerles 3 modelos de innovación, que de hecho son reales, se llevan a cabo. Y quiero que me digáis cuál le puede interesar más a Marta, ¿vale? Pensando en nuestros alumnos. Por tanto, primer modelo.
Se llama Cada maestrillo con su librillo, ¿vale? También le estamos diciendo la República Independiente de mi clase, ¿vale? Y se trata básicamente de que cada quien se coordina consigo mismo, ¿eh? Eso es muy sencillo de seguir, ¿eh? Según cómo nos levantamos en la mañana nos puede costar más o menos, pero es sencillo. De tal manera que cada quien implemente la innovación que quiere en su clase. Y por tanto, pues ahí va. Y si no quiero, pues bueno, tampoco pasa nada, ¿eh? Entonces ahí vamos haciendo. En este modelo, ¿en qué nos coordinamos? En lo mínimo necesario para sobrevivir, que no tiene que ver nada con la innovación, tiene que ver con entradas, salidas, entregas de calificaciones, reuniones con padres de familia y poco más. Oye, ¿y los contenidos? Sí, es verdad, nos lo repartimos. ¿Tú qué te toca? Cuarto, vale, tú enseñas esto. Tú, segundo de la ESO, vale. ¿Qué? Matemáticas, vale, te toca esto. Tú, P3, vale, te toca esto. Nos repartimos los contenidos. Y ya está, podemos funcionar. Cada año podemos abrir las puertas, cada quien hace su clase, hace los exámenes, entregamos las notas, entregamos los certificados, cerramos, nos vamos de vacaciones, volvemos a abrir y esto puede funcionar por los siglos de los siglos. Ningún problema. Este modelo funciona. ¿Qué problema tiene este modelo? El problema que tiene este modelo es que no logra consistencia en el proceso de enseñanza. Y como mucho de aquello, depende, si queremos que Marta se forme en simplemente que pase los exámenes y llegue a la universidad, este modelo está bien, ¿eh? Es adecuado, no necesitamos más. El problema es que si queremos que Marta se forme como persona y desarrolle competencias para la vida, este modelo no nos está funcionando porque no le damos consistencia suficiente, o sea, no hay tiempo suficiente. ¿Por qué? Porque, imaginaros, alguien puede levantar la mano y decir, no os preocupéis, yo me encargo de que los alumnos sepan investigar, yo les enseño. ¿Alguien puede decir eso? O que sepan analizar, o que sepan hablar en público, yo les enseño. ¿Alguien puede decir eso? ¿Cuánto tardamos en aprender a investigar, en aprender a analizar, en aprender a hablar en público, en aprender a trabajar en equipo? ¿Cuánto tardamos? ¿Más de un curso escolar? Seguro, ¿no? Y aún no hemos hablado de valores. Alguien puede decir, levantar la mano y decir, no os preocupéis, yo me encargo de que los alumnos sean solidarios. Ya está, conmigo lo aprenderán. ¿Alguien puede decir eso? No. ¿Cuánto tardamos en aprender a ser solidarios? A veces toda la vida. ¿Cuándo tendríamos que comenzar a enseñar la solidaridad? ¿En qué año? En el primero que los tenemos. ¿Y cuándo tendríamos que acabar de enseñar eso? El último día que se van, cuando nos entregamos. ¿Y en qué clases? En todas. Colegas, este modelo no funciona, porque no coordinamos todo eso. Entonces no sabemos. Algunos alumnos sí que podrán aprender todo esto y saldrán con un modelo que digamos, wow, pero nunca sabremos si es con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. ¿Vale? Por tanto, no estamos controlando, no estamos garantizando. ¿Cómo lo haríamos? Vale, pues posiblemente este modelo le interesará a Marta. Diría Marta, oye, pónganse de acuerdo, ¿no? ¿Yo qué culpa tengo? Si no me toca con ese profesor, ¿yo qué culpa tengo? ¿No? O sea, esto tendría que ser más coordinado, ¿no? Por tanto, diríamos, bueno, segundo modelo de innovación. Modelo de práctica colaborativa. Ok, vamos a ver en qué cosas, pero nos vamos a poner de acuerdo en algunas que vamos a estimular de manera coordinada a Marta desde que entra con nosotros hasta que se va. Entendemos que si eso es así, pues Marta aprenderá mejor y las cosas que nos habíamos puesto de acuerdo. ¿Sí o no? Seguramente es así, ¿no? De hecho, eso está empíricamente demostrado, está científicamente demostrado. Podríamos hacer la prueba aquí. Es más, es muy fácil. Salimos a la calle, pillamos a cualquier italiano o argentino que veamos en la calle, lo traemos aquí, le damos un tema y media hora y os aseguro que no se queda callado. ¿Cómo pueden hacer eso los italianos y argentinos? ¿Son genéticamente diferentes de nosotros? ¿No? ¿Cómo pueden hacer eso? Porque en sus sistemas educativos tienen una particularidad. El sistema educativo italiano y el argentino tiene la particularidad de que la mayoría de pruebas son orales, desde pequeñitos. Es más, en la universidad prácticamente todas las pruebas son orales. Entonces, se han pasado la vida solo para sobrevivir teniendo que argumentar. Por tanto, lo han aprendido. Una vez dije esto en Argentina y me decían, sí, pero eso lo hacemos para calificar menos. Digo, no sé, pero el resultado está clarísimo. O sea, funciona. Excepto Messi, que llegó muy joven a Barcelona y no salió. Pero normalmente funciona, eso está científicamente demostrado. La consistencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje funciona. En Finlandia lo veíamos, nosotros hacemos un viaje de investigación pedagógica a Finlandia cada año y lo que hacemos es, cuando llevamos a este grupo de directores, no los llevamos primero a primaria, los llevamos primero a un instituto.
y ven cómo se comportan los jóvenes finlandeses, cómo entran en las aulas, no hacen ruido en el comedor, dejan todo impoluto, entran al aula y dejan su móvil en una canastilla y dicen, no, esto no puede ser, ¿no? Esto es porque son finlandeses, esto no, ¿no? Nosotros no decimos nada. Casi al final del viaje los llevamos a unas primarias para que vean. Y cuando ven cómo trabajan en las primarias, entienden perfectamente por qué los veían así en el instituto. Porque desde la primaria trabajan todo esto. Trabajan el nivel de ruido, trabajan lo de la canastita y dejar las cosas, trabajan lo del orden, trabajan lo de que limpien ellos sus cosas en el comedor. Lo han trabajado años. Cuando llegan a secundaria, ni cuenta se dan. Ya lo llevan incorporado porque esa consistencia está dando ya resultados. ¿Sí? Funciona, ¿eh? Ahora, esta es la idea de la innovación, pero ese modelo tiene un problema. El problema que tiene este modelo es que, ok, todos vamos a remar en la misma dirección, muy bien, pero ¿en qué dirección? ¿A quién le hacemos caso? ¿Al director y directora? ¿Al gurú de turno? ¿Al último que ha salido en el mercado en innovación? ¿Al que tiene más galones como profesor en el centro? ¿A quién le hacemos caso? Colegas, ese es el típico modelo de una innovación en nuestros centros. Mirad, normalmente estamos así, todo el mundo tranquilo, cada quien en su clase, hasta que llega alguien, un entusiasmado, y nos convence de que algo hay que hacer en el centro. Y encima le hacemos caso. Y entonces nos convence de que hay que trabajar por proyectos y venga, va, que vamos a... Bueno, ok, pues nos animamos y nos ponemos de acuerdo y comenzamos a trabajar por proyectos, pero luego vemos que eso es difícil, que es difícil coordinarnos, que no acabamos el temario, que el otro colega no hizo lo que decía que iba a hacer, los alumnos se me desmonta la clase, ¿vale? Y al final, poco a poco, va bajando el suflé hasta que llega un momento en que vemos ese centro y ha vuelto a enseñar como enseñaba hace tiempo. Hasta la siguiente. Y ahora viene otro entusiasmado que nos dice que las TIC son muy importantes y venga, va, las nuevas tecnologías, no puede ser, estamos en el siglo XIX en este colegio, y encima nos convence. Y comenzamos a trabajar con las TIC y parece que todo funciona y empezamos a bajarnos software y tal, hasta que vemos que eso es difícil, la pantalla se me bloquea, no funciona, no puedo dar la clase. Y digo, va, voy a usar la pizarra, que esta nunca se ha bloqueado en la vida. Total, nadie me está observando aquí. Y vamos dejando de utilizar todo esto hasta que llega un momento en que vemos esas clases y hay mucho equipamiento, pero al final vemos las clases y, como siempre, hasta la siguiente. Ahora vamos a trabajar por problemas y empezamos así a definir en nuestras unidades didácticas y todo el mundo hace, al principio hay entusiasmo y todo el mundo lo va haciendo hasta que vemos que es difícil, que todos esos problemas al final acabo haciendo los exámenes y parece que aprenden menos que antes y lo vamos dejando hasta que volvemos. Y entonces, al final, la innovación parece una especie de oleada. Así, para al final acabar enseñando como hace 30 años. Y así no funciona la innovación, porque además, ¿sabéis qué pasa en este proceso de oleajes? Así, que nos vacunamos contra la innovación. Y luego nos extraña que cuando alguien plantea una innovación, siempre hay alguien que levanta la mano, normalmente los que tienen más tiempo en el lugar, y dicen, esto ya se intentó en los 80s y no funcionó. Seguramente, y además, tendrían razón, seguramente ya se intentó en los 80 y seguramente no funcionó. Pues, y entonces, porque claro, la mayoría de innovaciones y metodologías que se plantean hoy en día son nombres nuevos de cosas muy viejas. Por tanto, esto ya se ha intentado varias veces. Y no ha funcionado porque aquí nos falta algo en este modelo. ¿Este modelo le interesará a Marta? ¿De oleadas? Dirá Marta, oiga, hay que ser serios, o sea, esto no puede ser, un año no sé qué, el otro año no sé cuánto, esto se deja de hacer, yo necesito consistencia en mi proceso, ¿no? Por tanto diríamos, bueno, vamos a pasar a un tercer modelo. El tercer modelo es visión compartida del aprendizaje. O sea, sí, todos nos tenemos que poner de acuerdo en cómo llevamos a cabo la innovación. La innovación tiene que ir en un sentido muy claro, pero ese sentido tiene que estar clarísimo para todos en el centro. O sea, el norte, el faro, y no puede ser hacerle caso a un gurú, hacerle caso a una metodología concreta, hacerle caso a un docente. Lo que hay que hacer es tener muy claro qué tipo de alumno queremos formar. Y aquí es donde comenzamos a hablar de innovación pedagógica sostenible. Sostenible es porque tenemos un objetivo en común como centro, común como claustro, y entre todos estamos formando a esos alumnos. Y de hecho somos parte de un equipo que entre todos estamos formando a los alumnos, desde que comienzan hasta que terminan y en todas las aulas. Y por otro lado, sí, además matemáticas, historia, geografía, pero realmente estamos ahí no como profesor de matemáticas, historia y geografía, sino como miembro de un equipo que estamos formando personas. Y esa es la idea de este modelo. Es como el que están dos en una cantera picando piedra y le dicen al primero, ¿tú a qué te dedicas? Y dice, yo me dedico a picar piedra. Okay. Van con el segundo y le dices, ¿tú a qué te dedicas? Y dice, yo me dedico a construir catedrales. ¿Por qué? Porque la piedra que sale de esta cantera sirve para construir la catedral que está por allá.
y le preguntan al dueño, oye, ¿tienen trabajos diferentes? ¿Le pagáis diferente? Y dice, ¿qué va? Si los dos se dedican aquí a picar piedra 8 horas, pero este dice que construye catedrales. Pero no era lo mismo, ¿eh? Uno se levantaba en la mañana pensando, voy a ir a picar piedra 8 horas. El otro se levantaba pensando, voy a ir a construir catedrales. Y a veces yo pregunto a los colegas, ¿ya qué nos dedicamos nosotros? ¿A picar piedra? Venga, mi aula, mi programa, mis alumnos, y cada año a picar piedra. ¿O nos dedicamos a construir personas? Porque si nos dedicamos a construir personas, colegas, esto solos es imposible, ¿eh? Esto tiene que ser, solo se puede plantear en equipo, colectivo, desde que entra hasta que se va. Tenemos 13 años, 15 años a los alumnos en algunos centros. Eso es tiempo, ¿eh? Es tiempo. Pero depende cómo lo aprovechemos, depende cómo lo coordinemos, lo podemos aprovechar mejor o no. Y esa es la idea de este modelo, ¿vale? Por tanto, cuando hablamos de innovación pedagógica sostenible, siempre hablamos de tener un objetivo en común en nuestros alumnos, qué queremos que aprendan nuestros alumnos, le llamamos el perfil, ¿no?, de salida del alumno o el perfil competencial del alumno, y en función de ese perfil vamos a pensar qué vamos a hacer en las clases, ¿no? Cómo vamos a dar clase para garantizar que se cumpla ese perfil en todas y en todos, ¿no? Esto que estamos hablando lo hemos nosotros desarrollado con muchas instituciones educativas y vemos que funciona y funciona muy bien. Y eso de tener un horizonte está dando muy buenos resultados porque al final nos podemos poner de acuerdo, podemos tener una práctica en común, podemos hablar en un mismo lenguaje entre docentes, incluso entre etapas, porque que una etapa y otra se planteen lo mismo es muy importante para la formación de los alumnos. No puede ser que cuando pasen de primaria a secundaria parece que se acaba la educación y comience otra. Y esto lo podemos lograr siempre y cuando tengamos ese objetivo en común, ¿no? Esto mismo se ha investigado bastante. Por ejemplo, aquí os pongo algunas claves de este cambio, gestión del cambio. Un grupo de investigación de Harvard que se dedica precisamente a estos temas de gestión del cambio, Wagner y Keegan, investigaron un poco sobre este tema. Y como tenían fondos de la Fundación Bill y Melinda Gates, pues pudieron hacer una investigación muy extensa en todo Estados Unidos, con muchísimas escuelas, que eran referencia porque habían logrado un buen cambio, gestionar un cambio o una innovación. Y entonces ellos querían investigar a ver si había un hilo conductor en todas estas escuelas. Y encontraron algunos aspectos que os quiero dejar el día de hoy aquí. ¿Qué encontraron? Primero, que si queremos gestionar el cambio y queremos una innovación, necesitamos generar una relativa urgencia por el cambio que sirva de motivador. O sea, ellos encontraron que en todos estos centros siempre había una urgencia por el cambio, sea porque el centro estaba a punto de cerrar, porque estaba en una situación difícil y esta urgencia les hacía cambiar. Aquí seguro que tenemos referencia a algún centro que estaba a punto de cerrar y esto ha hecho darle la vuelta, porque de perdidos al río, ¿no? Entonces, pues lo que sea, ¿no? Si ya vamos a cerrar. Pero también la urgencia puede ser positiva. Por eso la idea de generar una planificación de la innovación, la idea de generar un proyecto de innovación y no de 1 año o 2 años, sino a corto, a medio y sobre todo a largo plazo. Un proyecto de innovación a 10 años, donde cada año tengamos que ir planteándonos un reto y cumpliéndolo, nos permite tener cierta urgencia por el cambio, pero tener un horizonte largo que nos permita trabajar, ¿no? Sería la idea. ¿Qué más? Encontraron lo de generar una visión compartida de los resultados de los estudiantes. En todas estas escuelas siempre había una visión de lo que querían conseguir en sus estudiantes, que es lo que hemos hablado anteriormente. Un perfil de salida del alumno, diríamos nosotros, ¿sí? Una visión compartida de lo que queremos que aprendan. También una visión compartida de lo que es una buena práctica educativa. En todos estos colegios se encontraron que si le preguntaban a un docente o a otro, todos decían lo mismo de lo que era una buena práctica educativa en el colegio. Lo tenían clarísimo. Sí, sabemos que aquí lo que hay que hacer en el aula son estas 4, 5, 6 cosas. Eso es muy importante. Lo sabemos, lo hemos detectado, lo trabajamos, está institucionalizado. Significa que podemos preguntar a cualquier docente y nos diría lo mismo. ¿Qué es una buena práctica educativa? Involucrar a otros y desarrollar la capacidad sistémica para mejorar. No se trata solo de unos cuantos, un grupo de innovación. Esto no funciona. Lo que necesitamos es que innove. El grupo de innovación es todo el claustro. Y por tanto se trata de involucrar a todos. Y no solo el claustro, los padres de familia también, el equipo directivo, el personal no docente. O sea, la idea es eso, generar una comunidad de aprendizaje. Y se dieron cuenta que mejorar lo que pasa en el aula siempre era el objetivo primordial. No era la gestión, no era poner una infraestructura concreta, ni poner cristales en las paredes, no. O sea, había que mejorar lo que pasaba dentro del aula, la práctica educativa, ¿vale? Como objetivo primordial. Y luego la infraestructura, la estructura y las paredes, todo eso vendrá después. De hecho, tendría que estar al servicio de lo que hacemos en el aula, ¿no? de la práctica educativa.
Y por último, parece mentira, pero las reuniones es un espacio muy importante, porque necesitamos espacios para poder compartir lo que hacemos y aprender unos de otros. Por tanto, ¿qué espacios ya tenemos en los centros? Reuniones. ¿Tenéis reuniones en vuestro centro? Sí, todos tenemos reuniones en vuestro centro. Y no una, sino muchas reuniones. Si sumamos todas esas horas en un curso escolar, son un montón de horas. El problema es que la mayoría de esas horas no las utilizamos para hablar de nuestra práctica. Para todo menos para hablar de nuestra práctica. Las utilizamos para anécdotas varias, hablar de los alumnos, de los padres de familia, de los contenidos, de la programación, de las próximas vacaciones, menos de nuestra práctica. Y es un espacio importantísimo. En todos estos centros veían que en las reuniones había espacios para hablar de la práctica, mejorar la práctica, reflexionar sobre la práctica. Como decíamos al inicio, para aprender en la pista de baile con otros. Y es esencial para la innovación, para hacerla sostenible. ¿Por qué es sostenible? Porque no podemos estar contratando gente de fuera que nos venga a formar todo el tiempo. Eso no es sostenible en el tiempo. Lo que es sostenible es que nos podamos formar entre nosotros, con cierto apoyo, pero tiene que haber bastante formación situada y formación entre pares, ¿no? Bien. Bueno, pues para llegar al final, ahora os enseño un poco cómo trabajamos nosotros con los centros educativos y un poco el modelo que hemos visto que está funcionando en los centros, ¿eh? Con todas estas claves. El trabajo tiene que ser un trabajo sistemático, continuo. No es un evento que se hace una vez y ya estamos curados, sino es algo que se va trabajando en el tiempo, ¿no? Como decía una directora que entendía esto muy bien, decía, bueno, esto es como ir al dietista y que te diga, no, esto no es una dieta, es una nueva forma de vida, ¿vale? O sea, eso ya es una manera de entender la profesión docente, ¿eh? Además de dar clases y tal, algo tenemos que hacer en la innovación cada curso, ¿no? Por tanto, primero, actividad 0, tener claras las finalidades educativas. ¿Qué queremos de nuestro alumnado? Y eso tiene que estar socializado. O sea, no es que esté por escrito, que está bien, ¿eh? Pero lo importante es que estemos convencidos de una sola idea, que le preguntemos a cualquier docente. Yo digo que la clave está en poder ir a la prueba del algodón, es ir a casa de un docente a medianoche, despertarlo y preguntarle cuál es el perfil de salida del alumno de tu centro. Y si nos contesta lo mismo que otros, bien, ahí está funcionando, ¿eh? O sea, tenerlo presente. Y en función de los resultados educativos, ahí vemos cómo vamos avanzando. El problema de los resultados educativos, que normalmente, ¿qué hacemos? Pruebas, exámenes, pero tienen debilidad, porque las pruebas de papel y boli no nos dicen todo lo que están aprendiendo nuestros alumnos, y muchas veces ni lo más importante que están aprendiendo nuestros alumnos. Por tanto, bueno, tienen su debilidad. Pero lo importante no es solo fijarnos en los resultados, sino también y sobre todo en qué hacemos en las aulas. O sea, no es necesario esperar a los resultados, porque si vemos las prácticas ya sabemos para dónde va el alumno. Por tanto, hay que analizar también no solo los resultados, sino también el proceso que estamos siguiendo en las aulas. ¿Y cómo analizamos el proceso? Nosotros lo que hacemos, y creemos que es la manera, es que el propio profesional sea el primero que analice su práctica. Porque si no analiza su práctica y no es consciente de lo que tiene que cambiar, mejorar, innovar, todo lo que le venga de fuera, pues dirá, bueno, eso dices tú, pero yo digo otra cosa, ¿vale? Por tanto, un ejercicio llamamos de autodiagnóstico pedagógico, donde cada quien analiza su práctica en primera persona y luego, obviamente, reunimos todos esos datos y hacemos un mapa de lo que está pasando en las aulas. No nos interesa lo que hace un docente en clase, realmente, porque ya habíamos dicho, para un alumno eso es anecdótico. Nos interesa lo que estamos haciendo entre todos con los alumnos en clase, ¿sí? Ese es el mapa, ¿eh? ¿Y cómo se desarrolla ese autodiagnóstico? ¿De dónde sale? De un modelo pedagógico del propio centro, a medida del centro, en función del aprendizaje. ¿De qué aprendizaje? Pues de lo que quiera que sus alumnos aprendan y de cómo aprendemos las personas. Serían los dos referentes básicos, ¿eh? Uno es más ideológico, qué queremos que aprendan, eso lo define cada centro educativo, en función obviamente del currículum oficial, pero bueno, ahí siempre hay una capa por encima que nosotros podemos poner y podemos subrayar cosas de aquellas competencias que se requieren que aprendan los alumnos, sobre todo en educación básica. Y por otro lado, cómo aprendemos las personas. ¿Sí? Si yo defino qué quiero que aprendan y sé eso, cómo se aprende, la tercera pregunta ya es, bueno, y ahora sí, ¿cómo lo enseñamos? Y ese es el modelo pedagógico de nuestro centro. ¿Cómo enseñamos esto? En función de eso, analizamos nuestra práctica y obtenemos una especie de mapa y primera visión de dónde estamos, ¿eh? Y eso sería, digamos, si estamos en A, no pasa nada. Estamos en A. Queremos llegar a Z, bien. Pero aquí está lo importante no es intentar pasar de A a Z, sino si estamos en A, nuestra única obligación es pasar de A a B. Y de A a B significa un pequeño paso. O sea, una microestructura de trabajo, una pequeña modificación en la estructura de trabajo de los profesores. No un gran paso, porque grandes cambios, colegas, generan grandes resistencias.
y son muy difíciles de manejar. La clave está en generar pequeños cambios que generen pequeñas resistencias que seamos capaces de gestionar en un curso, ¿sí? Por curso. Y entonces, pero eso sí, el cambio hecho por todos. O sea, un pequeño paso, pero hecho por todo el colegio, ¿sí? De tal manera en que todos nos desplazamos un poco y entonces eso que para nosotros es más relativamente sencillo, para un alumno es muy potente porque todos sus docentes al mismo tiempo han dado un pequeño paso y por tanto le pueden estimular de manera coordinada en eso, ¿no? Y esto, obviamente hay que planificarlo, a medio, corto, medio y largo plazo, por tanto nosotros planteamos siempre una planificación estratégica pedagógica, si puede ser, y trabajamos sobre todo haciendo acuerdos metodológicos cada año. O sea, cada año, para poder avanzar en innovación, hay que escribir lo que vamos a hacer. No se puede entrar así nada más en las aulas, ¿no? Sino escribir. Y escribir pequeños acuerdos metodológicos. Les llamamos pautas de trabajo común. Pequeños acuerdos metodológicos que permiten evidenciar lo que vamos a hacer en el aula, diseñarlo, consensuarlo y luego aplicarlo. Y, por tanto, evaluarlo. ¿Sí? Esa es la idea de los acuerdos metodológicos. Por tanto, una vez con el acuerdo en la mano, podemos aplicarlo y formarnos entre nosotros, compartir. Las pautas de trabajo común nos dan un marco de seguridad para hablar de nuestra práctica, porque entonces comenzamos a tener cosas en común de qué hablar, ¿sí? Porque esas pautas supone que las aplica todo el colegio, ¿no? Y esto en el tiempo nos va permitiendo avanzar un poco cada vez. Nos seguimos haciendo el autodiagnóstico periódicamente, viendo nuestra práctica, diseñando más pautas de trabajo común y aplicándolas. De tal manera, la idea de aplicar pautas no es hacer papeles, diseñar pautas. Se trata de generar hábitos docentes colectivos. O sea, la idea de escribir las pautas y aplicarlas es ayudarnos, entrenarnos entre todos para desarrollar un hábito docente colectivo en relación a esta pauta, ¿sí? Y la suma de diferentes hábitos docentes colectivos nos dan la metodología propia del centro. Pero en la realidad, además de que está escrita, pero se ve, ¿sí? Se percibe, lo perciben los alumnos, los padres de familia, la comunidad. Y esa es la idea de este proceso, ¿no? Y como veis, es un proceso continuo de crecimiento. Es la innovación tratada como proceso, no como producto. Un proceso continuo de crecimiento. Obviamente, esto requiere, desde el punto de vista de los docentes, también una aplicación y un aprendizaje entre iguales. Necesitamos el 75% de lo que necesita un centro para mejorar ya se encuentra dentro del centro. Es una cuestión de que aflore y de poderlo compartir, ¿no? Y esa es una idea para poder compartir ese proceso, ese trabajo e ir innovando en el tiempo, ¿no? Esa es la idea de este marco, ¿no? ¿Y por qué este marco? Porque además este proceso ayuda no solamente a diseñar pautas concretas y trabajarlas y aplicarlas, sino también a generar una cultura de trabajo, que es muy importante. Una cultura de trabajo más colaborativa, una cultura de trabajo más fundamentada, o sea, que cada paso que demos esté bien fundamentado en lo que queremos conseguir de los alumnos, y una cultura de trabajo de mejora continua, que cada año lo podemos hacer mejor que el anterior. ¿Por qué es importante la parte de la estructura? Porque en la última investigación que hicieron los hermanos Johnson & Johnson ya decían que el 85% de la conducta de los miembros de una organización es directamente atribuible a su estructura. Fijaros, y no al carácter de los individuos que la componen. O sea, la manera en la que nos organizamos en los centros genera muchos de los comportamientos que vemos en el centro, de cómo nos comportamos como docentes, como equipo directivo. Por tanto, tenemos que trabajar la estructura y la manera en que nos organizamos si queremos cambiar e innovar y darle sostenibilidad a esta innovación en el tiempo, ¿vale? Por eso es muy importante también trabajar en esta parte, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí hay algunos ejemplos del trabajo que estamos haciendo con centros públicos, centros concertados, centros privados, tanto en España como en Latinoamérica. Incluso en este caso, por ejemplo, son dos centros que iban trabajando este sistema cada quien por su lado y un buen día decidieron pues, reunirse. Uno hizo de anfitrión, el otro de visitante, y se reunieron para compartir lo que estaban haciendo. Como el tema de la pauta de trabajo común era muy similar, pudieron compartir lo que hacían. Como llevaban más o menos el mismo sistema, con los mismos formatos, pues estuvieron trabajando, compartiendo, y fue un momento pues, muy interesante, muy bonito, en la que se ve que es posible generar este conocimiento transversal, gestionar este conocimiento y generar redes de conocimiento pedagógico entre colegas. También en México, por ejemplo, estuvimos trabajando con educación indígena y en escuelas con unas necesidades enormes de todo, muy pocos recursos, unas condiciones, digamos, muy extremas, pudieron aplicar también este modelo de trabajo y mejorar.
Tan es así que llevaban 5 años sacando lo mismo en la prueba estandarizada que se hace en México, lo mismo, y tras 2 años de aplicación de este sistema, en 2 años ya habían subido 11 puntos porcentuales en la prueba, ¿no? Entonces, estamos viendo que si mejoramos los procesos de enseñanza, también podemos mejorar los resultados de aprendizaje en nuestro alumnado, ¿no? Esa es la idea, inclusive en condiciones extremas como estas, ¿no? Entonces, nosotros decimos, si esto funcionó en una escuela indígena, ¿qué no podremos hacer en nuestros centros? Que obviamente pues, tenemos más recursos de todo y tenemos un gran potencial, ¿no? Bien, como el tema era presentar el programa el día de hoy, solo quiero decir del programa, porque lo tenéis allá, lo podéis leer, pero básicamente trabaja estos 4 aspectos, que se trabajan en estas 5 sesiones. Son 4 aspectos básicos para la innovación pedagógica como proceso, ¿no? Trabajamos, por un lado, el liderazgo pedagógico y entender muy bien algunas claves de ese liderazgo y trabajarlo. La idea del programa no es nada más venir a una formación, sino que en cada sesión, digamos que se dejan unos deberes, que luego hay que ir a implementar en el centro y recopilar información para la siguiente vez que nos vemos, y entonces se va, digamos, durante el programa se va aplicando realmente el sistema en el centro y se van viendo resultados. La idea es que al final del programa tengamos un producto, tengamos un entregable, digamos, ¿no? Por tanto, trabajamos el tema del liderazgo pedagógico, trabajamos el tema de la planificación estratégica como una herramienta muy buena para la innovación. Porque la planificación estratégica es de aquello que no tenemos en el centro, pero que queremos tener, porque si lo tuviéramos ya no estaría en la planificación estratégica. Y por tanto, ¿cómo utilizamos esta herramienta para planificar la innovación? Hablamos de gestión de la calidad también, calidad de procesos y por tanto la innovación como un proceso y cómo se inserta dentro de un ámbito de calidad y de mejora continua, como un proceso continuo. Y trabajamos también lo que llamamos el ciclo de mejora continua del aula, ¿no? Donde a partir de un perfil del alumno compartido, analizamos de manera pedagógica lo que estamos haciendo en las aulas, activamos progresivamente ese trabajo y luego hay un aprendizaje también entre iguales, ¿no? Y volvemos, ¿no? Entonces generamos un ciclo poco a poco de mejora continua de lo que hacemos, donde es altamente participativo. O sea, aquí los docentes participan en todo el proceso. Y la idea de generar este trabajo es, esas pautas nos ahorran mucho trabajo porque tendríamos un diseño de lo que habría que hacer en el aula como un protocolo, entonces nos ahorran trabajo y también nos permiten compartir con otros y aprender, ¿no? Entre iguales, ¿no? Esa es la idea de este proceso. Bien, bueno, ahí tenéis la información y simplemente unas conclusiones. ¿Qué nos llevamos el día de hoy? A mí me gustaría simplemente como concluir con 2 ideas, porque si de todo lo que hemos dicho os olvidáis de todo, pero os recordáis esto, ya me doy por bien servido. 2 ideas. La primera tiene que ver con 3 objetos que hemos visto el día de hoy. Hemos visto que si queremos tener innovación en los centros, necesitamos 3 objetos. Necesitamos un telescopio. ¿Tenéis telescopios en vuestros centros? Pero telescopio conceptual, O sea, un aparato que tú fijas y todo el mundo ve el mismo horizonte. Habíamos hablado del perfil de salida del alumno y ver un mismo horizonte y entonces plantearnos una metodología común, ¿sí? Hemos hablado de tener microscopios, pero no los de los laboratorios, sino un microscopio conceptual, que es una herramienta que nos permita ver de cerca, en el detalle, lo que pasa dentro del aula, de las aulas. Y también hemos hablado de las mochilas, que no son las de los alumnos, sino las de nosotros como docentes. Y por tanto gestionar una cultura docente cada vez más colaborativa, con mochilas que son diferentes, cada quien tiene la suya. Nadie se va a quitar su mochila y ponerse otra, porque representa nuestra seguridad y lo que sabemos hacer como docentes, pero sí podemos aspirar a ir incorporando herramientas didácticas que sean comunes, ¿vale? Y esa es la idea de la innovación, ¿sí? Y también hemos hablado de lo que necesita un docente para avanzar. ¿Qué necesita? Hemos hablado, necesita un horizonte, ¿no? Y necesita plantearse un horizonte y saber dónde está. ¿Qué llevan los docentes en las mochilas? Hemos dicho, ¿no? ¿Dónde estamos en innovación? Oye, estamos en A. Muy bien. No es ni bueno ni malo. Es nuestra situación. Muy bien. Y si estamos en A, ¿qué es lo que nos toca? ¿Pasar a Z? No, ¿verdad? Pasar de A a B. Pequeños pasos, pequeños cambios. Y cuando todos consigamos estar en B, y eso sea un hábito docente colectivo, entonces nuestra única obligación será pasar a C. Y así ir avanzando en el tiempo, poco a poco. La innovación como proceso. Y eso es lo que la hace sostenible en el tiempo, porque no forzamos el sistema, porque trabajamos a partir de pequeños éxitos y porque de alguna manera, no vamos contra la ciencia, sino a favor de ella, porque sabemos que los docentes también todos aprendemos en nuestra zona de desarrollo próximo, diría Vygotsky, a partir de retos abordables,
y por tanto vamos a ir manejando esos retos en función de lo que seamos capaces de digerir por curso escolar, ¿no? Y por tanto vamos a ir avanzando así, poco a poco, ¿eh? Como diría Machado, caminante se hace camino al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Por tanto, nada, caminantes, amigos, colegas, no hay camino si no estelas en la mar, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. La verdad es que creo que es una oportunidad, ¿no?, hacer esto en Zaragoza el año que viene. Se desarrollará aquí, las sesiones serán aquí en Ibercaja de Patio de la Infanta y, como ha dicho Federico, va a ser un grupo reducido, ¿no? O sea, creo que en el folleto informativo habla de 10 colegios. Correcto. Y por cada colegio 3 o 4 personas, ¿no? Con lo cual creo que se va a hacer una labor de mentoring muy importante, ¿no?, para la implantación de la innovación educativa. Así que nada, buenas noches y muchísimas gracias a todos.